tenemos en esta jornada del precongreso científico va a ser grandioso para todos los que estamos aquí. Y pues en nombre del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, ICASE, nos complace que ustedes nos acompañen en este acto relacionado con el precongreso científico Perspectivas Educativas para el Logro de la Calidad en el marco del 54 aniversario del ICASE y el 31º Congreso Científico Nacional, coordinado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá en memoria del doctor Mahavir Gupta. Además, queremos recalcar que tenemos en el pasillo del ICASE la exposición Los colores del agua de la International Watercolor Society IWS Panamá. Tenemos un total de 19 obras que nos permiten deleitarnos y sobre todo con esa finalidad última que tiene esta agrupación, que es generar el arte para la paz y la armonía. Antes de comenzar, a los presentes les solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. Es un gran placer para nosotros aquí en el ICASE tener a la compañera e investigadora de aquí del ICASE, la expositora doctora Gira Araúz, investigadora del ICASE. Ella posee el grado de doctora en Administración de Negocios Sostenibles. Es máster en Currículum, máster en Entornos Virtuales de Aprendizaje, máster en Gestión, Auditoría Ambiental, máster en Sistemas Integrados de Gestión en Prevención de Riesgos y licenciada en Química con especialización en Docencia Superior. Su trabajo de investigación se denomina Diseño Microcurricular de Enfoques y Entornos de Aprendizaje empleando en el contexto universitario como recurso. Sin más preámbulo, tenemos agradablemente a la doctora Araúz. Adelante. Buenos días, mi nombre es Gira Araúz, trabajo en ICASE y estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad de presentar el trabajo al comité organizador. Excelente entrada al Congreso Científico Nacional 2023. A partir de este, pues, el precongreso científico Perspectivas Educativas para el Logro de la Calidad. El trabajo se denomina Diseño Microcurricular de Enfoques y Entornos de Aprendizaje empleando el contexto universitario como recurso. Hemos dividido la presentación en 6 apartados, que sería el planteamiento del problema, el marco teórico, los objetivos, la metodología, resultados y conclusiones. Bien, sabemos que la práctica educativa está estructurada en distintos niveles de concreción que determinan la práctica docente. Viene desde la política, o sea, el nivel macro, el meso, que es el modelo curricular y pedagógico, de la universidad o de la institución educativa, y el programa a nivel de aula, que es el nivel que se denomina micro, pero realmente ese programa también está determinado por las estrategias y herramientas que utiliza el docente para poder llevar a cabo esa iniciativa institucional que está predispuesta en el programa educativo. Entonces, por eso hemos dividido el programa y el aula, porque aunque el programa es lo que está descrito, no necesariamente es lo que ocurre en el aula, porque va a estar determinado, uno, por el enfoque que el mismo docente le está dando, por el enfoque institucional,
pero también por los recursos disponibles para poder que se lleve a cabo ese propósito curricular. Entonces, veamos la Universidad de Panamá. Ese modelo curricular está basado en las competencias y el modelo pedagógico está basado en paradigmas. En paradigmas en el que es el aprendizaje per se, el estudiante como constructor de ese aprendizaje y el docente como diseñador, como concebidor, a ver si la palabra cabe, es el que concibe cómo se va a llevar a cabo esa práctica, es el que diseña con estrategias y herramientas, con métodos y ambientes, cómo se va a desarrollar ese aprendizaje, es el que opera ese diseño que está haciendo él mismo y que se va a encontrar con otros obstáculos también, y es el que evalúa, pero también el que diseña la forma de evaluar. No necesariamente solo el docente es el que evalúa, el estudiante como participante también debe evaluar ese contexto en el que él está aprendiendo. Muy bien. Entonces, el docente debe buscar estrategias y herramientas que privilegien el aprendizaje y, de acuerdo con la Universidad de Panamá, el entorno como principal recurso de aprendizaje. Entonces, el planteamiento del problema es que en Panamá existe poca investigación documentada sobre diseño de entornos de aprendizaje, aunque los requerimientos son muchos, porque hay mucho problema de infraestructura, de tecnología y de herramientas didácticas. En esas circunstancias, en la educación superior se crea una brecha entre las aspiraciones de competencias que está diciendo la institución que se están produciendo y las que realmente se pueden lograr. Bueno, basado en ese enfoque de aprendizaje que tiene la Universidad de Panamá, que está basado en las competencias, dice Díaz Barriga que realmente hay ese enfoque de aprendizaje de competencias es una recontextualización de otros predecesores como Dewey y como Kilpatrick, que dice que el aprendizaje es algo que se basa en lo que el estudiante realmente le interesa aprender. O sea, que todo lo que nosotros diseñemos tiene que estar basado en lo que el estudiante tiene interés. ¿Qué es lo que le provoca? Y que ese enfoque de aprendizaje, a su vez, o ese aprendizaje, a su vez, debe ser contextualizado. O sea, ¿qué es lo que... Y Kilpatrick, a su vez, decía que el trabajo tiene que ser, o el aprendizaje tiene que ser llevado como un proyecto colaborativo. O sea, el estudiante o la persona no aprende solo, o aprende mejor en compañía, porque empiezan a desarrollarse simbiosis. Generalmente los trabajos son en grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que permiten esa simbiosis, pero también empiezan a desarrollarse los conflictos que permiten resolver los problemas. O sea, sin ese tipo de intercambios no se produce un aprendizaje realmente significativo. Entonces, ese enfoque de competencias debe estar desarrollado pues en la pedagogía progresiva que decía Dewey y el método de proyectos que decía Kilpatrick, es decir, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos colaborativos, como otros autores han estado desarrollando. Estamos viendo entonces que esta pedagogía progresiva de la escuela nueva viene desde 1900 hasta nuestra época, sigue siendo el mismo concepto, sobre todo en instituciones y en países como los nuestros que son pobres y que tienen pocos recursos. Entonces tenemos que ser entonces creativos para poder desarrollar los entornos de aprendizaje que permitan lograr esas competencias que nosotros estamos diciendo en nuestros pensum curriculares que van a tener nuestros egresados. Entonces, el entorno de aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos colaborativos debe tener un espacio, y en este caso, en nuestra propuesta, son las mismas operaciones universitarias las que permiten el desarrollo de esos espacios.
las herramientas, cómo se va a hacer la interacción docente-estudiante, estudiante-herramientas, más bien docente-estudiantes, no, diría más bien estudiante, porque estamos diciendo que el enfoque está basado en la construcción del aprendizaje por parte del estudiante y el docente, el diseñador de todo ese entorno. Entonces, ¿cómo va a ser la interacción del estudiante con los contenidos, con el docente, con sus pares, ¿no? ¿Cómo se va a producir ese aprendizaje? Y esa herramienta de interacción, esa técnica de interacción que nosotros escogimos se llama aula invertida. El estudiante tiene acceso previo a contenidos que le son de interés y que él va a tener que desarrollar, que él va a tener que evaluar, y luego empieza una interacción con el docente para corregir dudas y con sus pares para poder desarrollar ese aprendizaje que le es requerido. Pero además de eso, entonces se requiere de herramientas tecnológicas. En este caso, y este estudio es 2017, no 2023, en la que hemos pasado por una pandemia, 2017, en la que todavía no se utilizaba el campus virtual de la Universidad de Panamá como ahora. Entonces, en ese momento nosotros decidimos pues utilizar el campus virtual como herramienta tecnológica perdón, de nuestro entorno de aprendizaje, que es un entorno híbrido. Entonces tenemos un entorno de aprendizaje, o sea, práctico, presencial, gracias, un entorno práctico, presencial, que es el de las operaciones universitarias, y nuestra aula, pero nuestra aula precedida por la estrategia de aula invertida, en el que todos los contenidos y todas las actividades de aprendizaje se colocan en el aula virtual para que el estudiante tenga acceso, pueda desarrollarlo y tenga un acceso de 24 horas. Este entorno se llama entonces entorno híbrido. Y está las operaciones universitarias como ejercicios reales dentro del contexto universitario. Bueno, el objetivo de este trabajo fue el diseño de un curso bajo el enfoque de aprendizaje basado en proyectos colaborativos en un entorno híbrido, combinando ejercicios reales de auditoría ambiental de operaciones universitarias. Ahora les explico un poquito sobre auditorías ambientales, técnicas de aula invertida y la gestión virtual de contenidos y de colaboración asincrónica, foros, por ejemplo, foros de trabajo, foros de debate, para lograr competencias de auditor ambiental líder en estudiantes de la carrera de Ingeniería de Prevención de Riesgos de la Universidad de Panamá y resolver problemas de aprendizaje pasivo, ese aprendizaje que está basado específicamente en las competencias del docente y en la forma en la que él puede dispensar ese conocimiento, Magister Dixit, a sus estudiantes. Y he de decir que esto en una carrera que fue diseñada basada en competencias, pero ese era el problema que teníamos al momento que llegamos a ingeniería, donde daba mis cursos. Era un aprendizaje totalmente pasivo en el aula, sin laboratorios. Bueno, ¿por qué el campus como recurso? Resulta que las universidades son organizaciones que asemejan pequeñas ciudades por la cantidad de personas que hay dentro de la universidad y por la diversidad de operaciones que se realizan dentro del campus universitario. Entonces, ¿qué podemos decir? Si son como ciudades, entonces ellas son consumidoras de recursos, de agua, de electricidad, de reactivos químicos, hay autos en el campus, o sea, todos los aspectos ambientales que se producen en una ciudad se producen dentro del campus universitario. Y por tanto, van a producir impactos ambientales. Esos mismos aspectos que se están generando, por ejemplo, de residuos orgánicos,
que fue el caso que utilizamos nosotros dentro de la Universidad de Panamá, son residuos de cafeterías que se llevan a vertederos y se descomponen anaeróbicamente y producen lo que se denominan gases de efecto invernadero, como el metano. 25 veces más contaminante como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y esos residuos que se producen aquí, estamos hablando a razón de 20 toneladas, si no recuerdo mal, por cafetería. Y tenemos 8 cafeterías. 8 cafeterías. Y se llevan a... También, pues, tenemos residuos plásticos, de cajetas, botellas, las emisiones de los gases de vehículos. Sí. También tenemos el riesgo de productos químicos que se están utilizando, que también van a las aguas, a las cañerías, se vierten directamente a cañerías sin tratamiento previo. Bueno, en fin, o sea, todo ese tipo de cosas. Nosotros no solamente en verde estamos viendo la formación de estudiantes, esa pareciera ser nuestra misión, pero dentro de nuestra misión nosotros somos una generación de aspectos, o sea, producimos aspectos ambientales con un impacto ambiental importante. Entonces, en ese sentido, pues, la universidad puede utilizarse como un lugar de evaluación de esos aspectos ambientales dentro de las competencias que requieren los estudiantes de prevención de riesgos, seguridad y ambiente, ¿sí? Entonces, por eso lo escogimos. Este es un estudio de caso con la totalidad de la matrícula de la asignatura de contaminación ambiental industrial que se da en el ciclo académico 10 de 12 ciclos, o sea, ellos son estudiantes graduandos y el curso se desarrolla en 12 semanas, a diferencia de lo regular que son 16, o sea, eso imprimía un aditivo en el diseño importante, pues, presión. Entonces, bueno, lo que hicimos, hablamos del diseño ahorita mismo, utilizamos la plataforma educativa y buscamos núcleos fundamentales, o sea, por ejemplo, conceptos de qué son sistemas de gestión ambiental. Y creo que esto es importante, muy importante, porque hoy día el problema más grande que tiene Panamá es que no puede gestionar sus procesos. Entonces, la universidad, para poder ser un referente, tiene que gestionar los propios. Entonces, si tenemos estudiantes que se están graduando en el área de gestión ambiental, ellos tienen que aprender cómo se diseña un sistema de gestión ambiental, cómo se opera y cómo se evalúa. Entonces, lo que hicimos nosotros fue buscar esos núcleos fundamentales y dijimos, bueno, conceptos de gestión ambiental, de sistemas de gestión ambiental. Los procesos de auditoría ambiental están reglamentados, o sea que nosotros podemos utilizar esa reglamentación externa para el desarrollo de nuestro propio curso. Por eso es real, por eso es auténtico, porque lo que estamos haciendo es tomar las normativas ambientales, que dice allí también la legislación aplicable, y lo estamos enseñando o le estamos poniendo a disposición del estudiante esa legislación ambiental. Y le estamos diciendo, bueno, esto se aplica a gestión ambiental, esto se aplica a auditoría ambiental de acuerdo a lo que dice mi ambiente, y los aspectos en los que nos vamos a enfocar son en sólidos, en residuos sólidos, en aguas residuales y emisiones, y en cómo se describen los hallazgos que se encuentran y los informes de auditoría. Esos fueron los núcleos fundamentales que utilizamos nosotros para el diseño del curso, o sea, 6 clases que colocamos con links, con artículos de investigación, con normativas, todo dentro de la plataforma educativa. Por otra parte, entonces, los ejercicios reales de auditoría, el grupo fue de 32 estudiantes, fue dividido en 8 subgrupos de 4 estudiantes y a cada uno se le asignó, a cada grupo pues se le asignó la auditoría ambiental de una cafetería en el campus Octavio Méndez Pereira. ¿Sí? O sea, ellos en el entorno híbrido
tenían que hacer evaluaciones de los artículos de análisis sobre los núcleos fundamentales que se les ofrecieron, los links de interés, el material multimedia, las guías y las asignaciones individuales y grupales, por ejemplo, los foros de debate en aula invertida, pero también foros de trabajo. Se hicieron prácticas reflexivas en una especie de algoritmos o iteraciones en las que, Dios mío, ok, en los que ellos tenían que estar viendo el papel del docente como auditor ambiental y luego hacer simulaciones en el aula para verificar si ellos podían adaptarse, digamos, a ese mismo entorno. Foros de trabajo para grupos auditores. Bien. El proceso de evaluación, aspectos sumativos, 40% del proceso, compendio de las actividades áulicas y virtuales y de campo, el informe de auditoría ambiental, el resumen ejecutivo que tendría que hacer cada estudiante, redacta un resumen ejecutivo de auditoría ambiental y la presentación oral y pública del informe de auditoría ambiental ante un grupo de expertos, de otros docentes, de estudiantes y también de mi ambiente. La metodología de evaluación por parte de los estudiantes, que es lo otro que nos interesaba, o sea, es un diseño de entorno de aprendizaje, de entornos de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos interesa? Saber si los estudiantes perciben ese entorno de aprendizaje como apropiado. Entonces, lo que utilizamos fue la metodología de análisis de diferencial semántico. Es decir, hicimos un foro abierto y le preguntamos sobre cómo ellos percibían el entorno de aprendizaje, cuáles son las competencias que ellos pensaban que habían adquirido dentro de ese entorno de aprendizaje, si las habían adquirido y si pensaban que debíamos continuar con el tipo de entorno y de enfoque. Y luego, al concluir el curso, 5 meses después, aplicamos una encuesta en línea con Google Forms de 2 preguntas de selección de respuesta única, utilizando como variables las resultantes del mismo análisis diferencial semántico de arriba. ¿Qué percibe como sus mayores logros? ¿Cuáles son las competencias en el curso? ¿Qué particularidades considera usted que caracterizan el entorno de aprendizaje utilizado? Muy bien. Entonces, ellos, de esas preguntas que le hicimos en el foro, que básicamente es cuáles son esas competencias, ellos dijeron creatividad. Estas fueron las respuestas que más se vieron. Creatividad, liderazgo, investigación y análisis, responsabilidad, ambiente, o sea, auditoría ambiental y trabajo en equipo. Trabajo en equipo y ambiente aquí fueron las de mayor, ¿no? Y pensaron que las estrategias que más importantes eran la teoría y práctica conjunta, ¿no?, del entorno híbrido, que es lo que habíamos dicho, lo caracteriza que es un método exigente y la plataforma virtual. Luego, en la encuesta en línea, agregamos, además de estas que eran las mayores, agregamos también todas las anteriores. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Todas las anteriores, el 72%, piensan que se adquirieron todas estas competencias como auditor ambiental, capacidad de análisis, creatividad, liderazgo y responsabilidad. O sea, ellos vieron todas estas y escogieron todas las anteriores. Y sobre el resultado de qué particularidades considera usted que caracterizan el entorno de aprendizaje utilizado, utilizamos las mismas respuestas que ellos habían dicho en el análisis de diferencial semántico, método exigente, teoría y práctica y plataforma. Y ellos escogieron en su mayoría, más del 60%, todas las anteriores. Bueno, las conclusiones son entonces que el enfoque de aprendizaje basado en proyectos colaborativos en un entorno híbrido es eficaz cuando el diseño parte de experiencias prácticas que se fundamentan en el contexto y en los intereses de los estudiantes. Ellos conocen la universidad, conocen los problemas que pueden haber presentes y también saben cuáles son los intereses que tiene un auditor ambiental porque lo vieron durante el curso. Entonces ellos ven como llamativo este entorno de aprendizaje.
Los estudiantes alcanzaron con el entorno híbrido una combinación compleja de conocimientos, técnicas y habilidades que son competencias críticas para un auditor ambiental. Expertos de mi ambiente señalaron esto. O sea, se veía en el performance de los estudiantes cuando hacían su informe verbal sobre esas competencias que ellos habían adquirido cuando hicieron la presentación de su trabajo. Y la plataforma virtual fue percibida como un elemento de calidad en el aprendizaje que permitió flexibilizar y dinamizar las experiencias de aula, fortaleciendo la comunicación y la retroalimentación entre pares, la autonomía y el liderazgo de esos estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gira, por su magnífica exposición. Abrimos las preguntas que el auditorio haga y a los que están conectados en la plataforma para que nos hagan llegar las diversas preguntas a la expositora. Nos ha llegado una pregunta aquí. ¿La investigación se realizó después del curso o fue concurrente? Concurrente. Cuando llegamos a la ingeniería, pues nos tocó el curso y nos enfrentamos con el problema. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr, digamos, que estos estudiantes que ya estaban para salir a la calle tuvieran un poco de experiencia práctica? Así que fue concurrente. 12 semanas. O sea, al llegar al curso, tuvimos 2 semanas básicamente para plantearnos cuáles eran las estrategias que íbamos a utilizar. Sí. Sin embargo, la evaluación, pues ya al final, ya era estudiante de la maestría del ICAS. Entonces ya nos planteamos entonces la parte de evaluación. Como parte de la tesis era también, pues entonces la evaluación. Así que el diseño del diferencial semántico y estas cosas, pues las implementamos aquí. Y la idea también de del entorno de aprendizaje y sobre Dewey y sobre Kilpatrick, gracias al doctor Castillero, que nos introdujo en el tema, dijimos, ok, lo estamos haciendo en la práctica, pero no lo sabíamos. Entonces, empezar a evaluar también un poquito sobre las políticas que a veces no tomamos en cuenta para estas transformaciones, procesos de transformaciones curriculares que estamos llevando a cabo, pero no estamos utilizando ni las políticas que ya están establecidas en la Universidad de Panamá, en el modelo curricular y pedagógico, y en los planes de desarrollo institucional que se nos están exponiendo que debemos utilizar, y estamos haciendo una cuestión que está divorciada de ellas, porque el aprendizaje que está basado en el docente exclusivamente no es lo que la universidad pretende en su exposición, ¿no? Otra pregunta que nos ha llegado es para la doctora: ¿cómo insertar esta metodología en el día a día del trabajo de profesores de facultad? ¿Qué hace falta? Pues mucho trabajo. Eso es lo que hace falta. El interés, porque estamos en un entorno en el que estamos cómodos, ¿no? O sea, se nos exige realmente ir y dar un curso, hablar sobre contenidos, pero tratar de que estos compaginen estrategias con objetivos. El diseño de los objetivos también probablemente nos hace falta en nuestras planificaciones. Los objetivos deben ser específicos, ¿verdad? Deben ser relevantes. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr de ese estudiante? Debe estar en nuestra planificación un solo objetivo general que nos permita saber cuáles son las competencias que queremos lograr en ese estudiante al finalizar esa asignatura. Y eso entonces tiene que ir ligado obviamente a quiero estas características, ¿qué es lo que tengo?
tengo deficiencia, entonces tengo que utilizar los recursos existentes. Y uno de esos es el campus. Y si estamos diciendo que en la vida real esos son los problemas con los que nos vamos a enfrentar, ¿cómo no vamos a utilizar nuestro campus, nuestro recurso inmediato para hacerle frente? Y esa es la responsabilidad del docente, que es el que diseña ese entorno de aprendizaje. Ahora podemos hacerlo en equipo. Una persona pues puede poner su propuesta, su experiencia, pero solamente haciendo un trabajo de equipo podemos lograr realmente que haya un dinamismo de esa propuesta metodológica. Doctora Yira, muchísimas gracias. Ha sido excelente su participación. Un aplauso para nuestra expositora. Les recordamos que ustedes pueden visitar nuestra exposición que tenemos aquí en el pasillo para que disfruten de esas obras maravillosas que nos dan una dimensión interpretativa de la vida y de las cosas que en humanidad tenemos. Les quiero invitar tanto a los que están presentes como los que están en las diferentes plataformas que nos pueden visitar al sitio web del ICASE. En las pestañas de precongreso pueden descargar el catálogo de la exposición Acuarelas y el programa del precongreso. Asimismo encontrará la información de la revista Acción y Reflexión Educativa ARE del ICASE. Es más, le invitamos a aquellas personas que estén vinculadas con la investigación que puedan acercarse a nuestra dirección de la revista para que escriban artículos científicos. Además, en esta página web del ICASE tenemos las pestañas de publicaciones, entre otras actividades e informaciones que desarrollamos aquí en el instituto. Nuestro ponente es el profesor Diego Marcelo Tipán Rengifo. Fue decano de la Facultad de Educación en la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador. El profesor Rengifo posee la maestría en Docencia Universitaria y Administración Educativa, especialista en Diseño Curricular por competencia, tecnólogo en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional y licenciado en Física y Matemática por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es docente de maestría en Educación Semipresencial y en línea. También es docente en el área de Física, Matemática, Metodología, Arquitectura y director de tesis y tribunal de grado en maestría. La exposición del profesor se denomina la rúbrica taxonómica, un innovador recurso evaluativo desde la socioformación para la matemática. Con nosotros, al profesor Diego. Muy buenos días, con gracias. Bueno, mi nombre es Diego Marcelo Tipán. Entrego un saludo a todos desde acá, Quito, Ecuador, y vengo con gusto a exponerles un trabajo que la revista ICASE tuvo a bien considerar sobre la rúbrica taxonómica, una redefinición que a continuación me voy a permitir compartirles. De la Universidad de Panamá, esta prestigiosa institución, y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de Educación, en este 31º Congreso Científico Nacional, cuya temática es Perspectivas Educativas para el Logro de la Calidad, me permito exponer lo siguiente. La rúbrica taxonómica, un innovador recurso evaluativo desde la socioformación para la matemática. Mi nombre, como ya les señalé, es Diego Tipán y hablo con gusto desde ustedes desde acá de Quito, Ecuador, desde la Universidad de Indoamérica. Este constructo es propuesto por la ausencia y la falta de una rúbrica completa, sistémica, integral y sobre todo coherente
en relación del manejo de este instrumento de evaluación. Desde esta perspectiva, el objetivo fundamental fue diseñar una rúbrica taxonómica socioformativa específicamente para la matemática como un instrumento válido, innovador y elaborado de forma sistémica y sobre todo coherente en el contexto de esta taxonomía que promueve indicadores, que presenta una escala de valoración, la misma que desde el juicio de quien les habla debe mantener coherencia para su pertinente aplicación en la matemática. La rúbrica taxonómica proporciona criterios específicos para evaluar los desempeños, promueve un aprendizaje formativo, objetivo, y está contextualizado en una comunidad educativa como la que en nuestros países desarrollamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y se centra en evaluar sobre todo competencias complejas, desglosando tareas, facilitando además un proceso autoevaluativo que tanta falta nos hace en nuestro desarrollo de la educación a nivel latinoamericano, y la evaluación formativa. Los niveles de la rúbrica socioformativa propuestos en matemática se basan en la taxonomía. Como se había señalado, este marco es indispensable para poder proponer una taxonomía adecuada, ya que generalmente no se respetan estos niveles taxonómicos. Dicho sea de paso, es posible proponer esta rúbrica en otras taxonomías. Hablemos de Bloom, hablemos de Marzano, etcétera, etcétera. Tomamos entonces los niveles taxonómicos de la socioformación que nacen desde lo preformal, lo receptivo, lo resolutivo, lo autónomo, hasta lo estratégico. Y sobre todo, en lo que quiero hacer énfasis, empleando verbos apropiados a cada nivel y a cada indicador en función de la taxonomía ya señalada. Metodología. Esta investigación utilizó un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Se aplicaron encuestas con un número de preguntas determinado bajo una escala de Likert, involucrando a cerca de 150 estudiantes en la facultad donde trabajo, acá en Quito, Ecuador, que es la de arquitectura. Y para el procesamiento de esos datos, pues se utilizó el lenguaje SPSS, el programa SPSS, para determinar la confiabilidad del instrumento diseñado. Entre los resultados obtenidos, habría que señalar que dentro de esta muestra de estudiantes de la facultad y en relación a los datos señalados de la encuesta, vemos que fueron validados los 145 participantes y la fiabilidad que se obtuvo con alfa de Cronbach fue del 0,949. Esto nos permitió asegurar la confiabilidad del instrumento, su consistencia interna, además de la validación, ¿sí?, que los expertos señalaron con las observaciones del caso que fueron implementadas para poder aplicar posteriormente el instrumento. Ahora, hay que señalar que el diseño de la rúbrica taxonómica socioformativa para esta área de matemática presenta indicadores. En el presente estudio se identificaron 5, ¿sí?, que son los siguientes. El primero, para la evaluación de la enseñanza-aprendizaje, fueron los retos y problemas del entorno en el contexto de la ecología de saberes. La aplicación de las tecnologías basadas en los valores universales, pues así lo entendemos, una competencia del tipo complejo, y siendo los problemas un eje fundamental para la evaluación de estos desempeños. El emprendimiento, la metaconexión y, por supuesto, el pensamiento complejo. Además, la resolución creativa de problemas en el contexto de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Finalmente, se evaluó la retroalimentación, el trabajo en equipo y
todas las características que se ven involucradas en los aprendizajes de los estudiantes en el ámbito de la sociedad del conocimiento. Los resultados que obtuvimos fue esta reconstrucción de la rúbrica taxonómica, rúbrica que hasta la fecha de la publicación de este artículo no se la había propuesto, ya que teníamos los niveles desde lo preformal hasta lo estratégico, taxonómicos, pero aquí citando un ejemplo en el indicador de los retos, problemas del entorno y proyectos en el contexto de la ecología de saberes, vemos sobre todo cómo el nivel va respetando el verbo, que es el corazón de esta propuesta, ya que el verbo debe estar dentro de la evaluación y acorde al nivel que se esté evaluando. Desde lo preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, como ya se ha señalado, no podemos proponer verbos que estén fuera del alcance de este nivel taxonómico. De ahí que aquí utilizamos, instrumentamos el verbo abordar, buscar, resolver, meta-evaluar, innovar. Estos verbos son los correspondientes a estos niveles. Ahí nació el problema de investigación, ya que se detectó que en los niveles estratégicos se tendía generalmente a evaluar los niveles más bajos y más inferiores. Por lo tanto, perdía el sentido una estructura sistémica y sobre todo coherente esta taxonomía. Aquí, entonces, un apartado de la rúbrica taxonómica en el artículo publicado en la revista ICASE tienen toda la matriz correspondiente a la rúbrica taxonómica propuesta. Los resultados que obtuvimos en relación a la encuesta ya señalada fue que el 75% de los estudiantes estaba de acuerdo en que en la rúbrica se visibilizaban, constaban y se evaluaban los resultados de aprendizaje. Esto a nivel de docente permite determinar de forma clara los resultados de aprendizaje que debemos hacerlos constar dentro de la rúbrica, y esto, por supuesto, facilita el proceso de evaluación y seguimiento, tanto a nivel del estudiante como del profesor. Habrá que decir como conclusión final que la rúbrica llena el vacío en la categoría de la evaluación socioformativa y logra un nuevo e innovador constructo para su discusión. Y esto permite, pues, incrementar, enriquecer nuestro acervo metodológico, pedagógico y evaluativo de forma sistémica y en la línea del pensamiento complejo, que precisamente es mi línea de investigación. Además, se puede señalar que la rúbrica taxonómica socioformativa es una herramienta innovadora que abarca todos estos 5 niveles de desempeño, como ya se ha visto, desde lo receptivo hasta lo estratégico, y sobre todo se enfoca en la resolución de problemas contextualizados, promover este pensamiento complejo que tanta falta nos hace y este desarrollo integral del individuo, porque se incluyen estos proyectos basados en problemas, este trabajo cooperativo, colaborativo, promoviendo la ética, la mejora de la calidad de vida y la aplicación en estos tiempos de inteligencia artificial de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa ha sido mi presentación, les agradezco mucho. Aquí mis datos y agradezco a la audiencia su atención a esta intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Diego, por su excelente exposición. Ahora abrimos para preguntas de parte de la audiencia y de los que están conectados en la red, pues estamos para que usted nos haga, bueno, ya tenemos aquí una pregunta de parte de la audiencia que nos dice: ¿se ha implementado el instrumento? ¿Qué dificultades tiene para aplicar los profesores? ¿Hay aceptación? Claro, se aplicó el instrumento y los resultados no se le escucha, fueron profesor. Excelentes.
realmente la claridad con la que permite esta rúbrica del tipo analítico identificar los aprendizajes ayuda mucho para que esos resultados sean evaluados de forma directa, objetiva, de parte de los profesores, así como el conocimiento de los estudiantes de su avance progresivo, para una evaluación tanto formativa como sumativa. Y la aceptación, al menos en lo que es el contexto de la matemática, que es el ámbito de este trabajo de investigación, perdón, fueron excelentes. De hecho, pues, eso fue como prerequisito, diría yo, que nosotros pusimos para otra propuesta que hicimos aplicando la rúbrica con el portafolio para un proceso autoevaluativo. Entonces enriqueció nuestro acervo y las experiencias pues fueron bastante halagadoras en orden general. Muy bien, excelente. Me queda una inquietud y ya va un poco de parte mía. En términos de la relación que usted nos señala en esta investigación sobre el uso de los verbos y la dimensión del contenido, digamos, en este caso curricular o del contenido de los aprendizajes que en ella hay. Me pareció un poco interesante ver esa relación de los verbos utilizados. Sí, precisamente esa fue la base del problema, porque miramos mucha inconsistencia no solo en esta rúbrica taxonómica, que fue propuesta desde aquí, pero en las rúbricas en general, donde no se respetaban los niveles, ¿sí? Los niveles taxonómicos, los verbos y los contenidos. Entonces, por eso la propuesta sistémica de poder entrelazar de manera lógica, coherente, los verbos con sus niveles correspondientes y, por supuesto, con los contenidos. Ahí la riqueza de esta propuesta. Bueno, doctor Diego, muchísimas gracias por su exposición y, bueno, encantado de que estuviese acá con nosotros y hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a todos por su atención. Continuando con nuestras actividad académica para el día de hoy, tenemos al siguiente expositor. Es el magíster Cristian Alfredo Severiche Mendoza. Él es magíster en educación por la Universidad Católica de Oriente y licenciado en matemáticas por la Universidad de Sucre, Colombia. El tema que nos va a tratar el profesor se denomina tendencias curriculares para afrontar los cambios de la sociedad actual. Esta investigación tiene la coautoría del investigador Hernán Gabriel Pérez Vuelvas, de la Universidad Metropolitana de Educación y Ciencias y Tecnología Los Palmitos, Sucre, Colombia. Con nosotros, al magíster Cristian Alfredo para su exposición. Yo vengo de Colombia, estudio en Panamá, estoy haciendo mi estudio doctoral. Actualmente soy candidato a doctor en Ciencias de la Educación de UMESI, Panamá. Entonces les voy a presentar esta ponencia muy importante de acuerdo al devenir de nuestra sociedad actual. Mi ponencia lleva como título Tendencias curriculares para afrontar los cambios de la sociedad actual. Poniéndonos un poco a conceptualizar sobre lo que es una tendencia curricular, vamos a empezar por allí. Se refiere a esas inclinaciones o perspectivas que toma la planeación o el diseño curricular con el fin de responder a las necesidades que se presenten en el contexto en materia educativa. Consiguiente, surgen como respuesta a esos desafíos que nos plantea la sociedad. Así que, de acuerdo a las tendencias, van a tener un carácter histórico-cultural, de acuerdo al momento histórico-cultural que estemos afrontando nosotros, los profesionales de la educación y los
pues los expertos en currículo de a menudo proponen unas perspectivas que deben ser abordadas desde el diseño curricular, con el fin último, pues, de surtir cambios que vengan para bien, que vengan para transformaciones y que nos permitan construir un futuro mejor. Un poco más en específico, es lo referido a tendencias curriculares contemporáneas. Para poner, pues, allí en consonancia, se refiere a esas tendencias que fueron planteadas a finales del siglo XX. Venido el siglo XXI, nuestra sociedad ha sufrido una serie de transformaciones que debieron ser atendidas en materia económica, científica, sociales y tecnológicas. Así que surgieron estas perspectivas que deberían ser abordadas desde el diseño curricular. Algunos autores que han planteado una de estas perspectivas o tendencias curriculares, sacamos los trabajos de Pirela, Scorcia y otros, Barreto 2010 y Portillo 2019. Estos autores coinciden que, de acuerdo a la situación venida pues después terminado el siglo XX, entrando al siglo XXI, en esto de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, resulta imprescindible que la educación desde el diseño curricular sea flexible, que el currículo sea flexible. Así que vemos cómo como una perspectiva del currículo desde estos autores, que es la que aparece aquí en verde, atienden todos aquí. La flexibilidad curricular debe tenerse en cuenta en el diseño. También otra perspectiva o tendencia es de que estos currículos sean enfocados o centrados a partir de las competencias, desde el enfoque por competencias. Y lo otro es la incorporación de las TIC o de las nuevas tecnologías para la información y la comunicación como fuente, pues, en el principio nos las presentaron en esa época, los revolucionarios, lo que iba a cambiar la manera de hacer las clases, pues en cierto modo sí la ha cambiado. Ya un ejemplo de ello es que hoy esté aquí con ustedes presentándome, utilizando las tecnologías de la información, de la comunicación, rompiendo esa barrera del espacio. Entre otras perspectivas planteadas por estos autores, que concuerdan en común, es que el currículo debe tener una perspectiva en fortalecimiento de la dimensión ética, que el currículo oculto se operacionalice y que más que asignaturizar, trabajar por asignaturas, sea trabajar desde proyectos en el cual pues el programa de formación se vaya hacia algo que aporte a la vida, que aporte a la transformación del contexto. Hay una interferencia, perdonen. Alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Sí, pero estas tendencias curriculares contemporáneas que no son tan viejas, pues fueron planteadas a finales del siglo XX, y algunas pues ya han sido tenidas en cuenta para los diseños curriculares actuales de muchos programas a nivel mundial. Pero en estos 20 años que llevamos, las cosas han cambiado mucho. Así que, evaluando un poco sobre cómo surgieron, según Delors, 1996, estas surgieron entre unas tensiones, o planteadas en la siguiente dicotomía. Venida, pues, esa edad de la información, esa sociedad del conocimiento, entra esa dicotomía entre lo globalizado, el mundo globalizado, si lo importante es entrar a ese mundo globalizado o si lo importante es mi contexto como lo local. O también si eso universal es lo que realmente es importante, hacerme yo parte de ello,
o si estoy en ese mismo afán, dejando de lado los aspectos singulares de propios nuestros, de cada uno de nuestros territorios. Si lo tradicional, lo que venimos haciendo, pues hay unas cosas que nos han funcionado, debemos dejarlas de un todo para entrar en esa moda de la modernidad. También surgieron en que ya las tareas o lo planteado a largo plazo, pues está en este mundo que cambia tan rápido, la cuestión a corto plazo. Entonces, ¿qué es lo realmente importante? Lo indispensable es la competencia, como eso que nos hace, pues, ir mirando cómo puedo ir mejorando a través de lo que hace el otro, hacerlo mejor que él. Y si en ese afán de hacerlo mejor que el otro, de esa competencia como tal planteada así, como el que quien llega primero, estamos pues siendo injustos y acabando con otras propuestas de otros que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. También una dicotomía importante que surgió a finales del siglo XX es sobre lo extraordinario que trae, sí, el desarrollo del conocimiento, pero qué tan rápido estamos asimilando ese desarrollo, si eso mismo nos está haciendo daño. Si dejamos de lado ese ser espiritual para solo concentrarnos en lo material, nuestra sociedad pues se ha volcado, lo hemos visto mucho, hacia el materialismo, a que la cosa tangible es lo que realmente nos importa. Sumadas a estas tensiones, actualmente le podemos añadir lo siguiente. Hemos visto ahora en nuestros días cómo cobra relevancia, es decir, si lo realmente importante es lo real o lo virtual. Ir a comunicarme cara a cara con mi homólogo, con mi semejante, o mantener esa cercanía pero a distancia a través de estos medios tecnológicos. ¿Será que ahora prima más bien el bienestar individual o el bienestar colectivo? ¿Seguimos en ese crecimiento descontrolado de capital? ¿O será que planteamos más hacia el autocuidado, cuidado de nuestro propio planeta y la naturaleza? La difusión masiva del contenido digital de entretenimiento, ¿será que nos concentramos en eso? O más bien a la difusión de información educativa que nos permita crecer como sociedad. En este afán, vemos cómo nuestro mundo atraviesa un mundo crítico. Nuestro planeta, en ese afán de desarrollo, ha socavado y ha presionado tanto nuestros recursos naturales que hemos puesto tan en peligro nuestra propia existencia. Así que unos cambios abruptos que ha subido nuestra sociedad en estos últimos tiempos, ya lo digo pues de hace 5 años para acá, es como el tema de cambio climático no es un mito, no es una leyenda, es una realidad. Y tenemos que atenderlo desde la educación, tenemos que atenderlo desde los diseños curriculares. Las redes sociales, el mundo de las redes sociales. Cómo la inteligencia artificial está poniendo entre juicio el trabajo del ser humano. ¿Cómo puede sustituir la labor de un ser humano? Por ejemplo, la del COVID-19 nos puso a que nuestros currículos, entre comillas, flexibles, y habíamos optado como flexibles, no fueron capaces de responder a ese encierro, más que todo en la posición nuestra, como el caso mío, desde escuelas de educación básica y media. Bajo este escenario, pues resulta importante preguntarnos si estas tendencias necesitan ser revaloradas. Pues algunas van a tener vigencia y pueda que otras no tanto para el afán que nos trae estos cambios abruptos que ha tenido la sociedad. En consecuencia, hay temas importantes de las perspectivas curriculares
cobra resaltar la descolonización del currículo o la descolonización de la educación como una perspectiva importante. Nuestros pueblos latinoamericanos, desde el currículo lo hemos visto influenciado desde la educación eurocentrista, y tanto la hemos trabajado que hemos olvidado hasta nuestros propios orígenes. Otro tema importante es la flexibilidad curricular, pero no esa flexibilidad escrita en el papel, sino que nos permite una formación educativa multimodal. Pues si hoy nos toca trabajar desde casa, estemos preparados para hacerlo desde casa. Pues eso amerita a que tanto las instituciones sean dotadas con los medios para que este afán no deje a uno con oportunidades y a otros pues con escasez. El enfoque por competencia es importante, pero hacia un aprendizaje aplicable para la vida, no esa competencia destructiva de que en el afán de llegar primero me olvido de mi semejante. La inclusión de la educación socioemocional debe ser un tema importante dentro de las tendencias curriculares. Competencias blandas y todo lo que tiene que ver con esa formación en competencias blandas de nuestros estudiantes cobra importancia. Vemos cómo nuestra juventud se ve en una crisis de valores, en un aumento de los suicidios, y desde la educación debemos responder. ¿Qué más? Desde el diseño curricular, incluyendo la educación socioemocional. La inserción de las TIC, hemos visto cómo escuelas han sido dotadas con computadores, pero de verdad está siendo aprovechado esa dotación de equipos tecnológicos para, de verdad, el potencial de la tecnología de la educación está siendo aprovechado. Así que desde los diseños curriculares se debe plantear cómo aprovechar al máximo las virtudes de esta tecnología. El enfoque curricular ecológico para un planeta dañado es imprescindible. Desde los diseños curriculares debemos aportar a que nuestros programas de formación apunten pues a formar ese hombre comprometido con la naturaleza, con el cuidado de nuestro planeta. La investigación no debe dejarse de lado. Es otro tema importante. Aunque parezca que enumerado como 7, esta numeración no es porque uno sea más importante que el otro, sino para tener en cuenta que de estos 7 aspectos, 7 temas centrales, cobran una relevancia importante como perspectivas curriculares. En conclusión, para ir cerrando esta breve presentación, las tendencias curriculares permiten direccionar los diseños curriculares para que sean coherentes con los cambios y necesidades de este contexto y además con la propuesta educativa que como instituciones hemos planteado en nuestros proyectos educativos institucionales. Las tendencias curriculares necesitan ser revaloradas. Tengamos en cuenta estos 7 temas importantes de perspectivas curriculares dentro de nuestros diseños curriculares para atender en la medida estos cambios tan abruptos que no nos ha dado tiempo, no ha dado tiempo a la educación a responder de la mejor manera. Así que le dejo estos 7 temas: la flexibilidad curricular, el enfoque por competencia, el aprovechamiento de las TIC, la investigación como eje dinamizador, la descolonización de la educación, el aprendizaje socioemocional y el enfoque ecológico como perspectivas vigentes e imprescindibles para atender estos problemas globales. Agradezco mucho su atención. Me siento muy complacido por haberme invitado a ser parte de su congreso. Gracias. Muchas gracias al magíster Cristian Alfredo por tu participación. Muy interesante tu perspectiva referente. Tenemos una serie de preguntas formuladas por la audiencia
para que tú pues nos des un Sí, claro. planteamiento de respuesta. Dentro de las tendencias curriculares, ¿cómo se flexibilizará el currículum para una formación educativa, para que una educación educativa sea inclusiva? La inclusión. Bueno, y la inclusión es un tema realmente importante. ¿Y cómo flexibilizar nuestro currículo? Bueno, no es una tarea fácil, pero nuestro currículo debe responder no solo a ese estudiante que nosotros a veces a menudo llamamos regular, sino a toda la población. Una manera, pues, es desde una planeación, un modelo, pues, al que le denominan, pues, se me escapa, que permite adaptar, pues, de cierto modo los aprendizajes hacia los estudiantes que tenemos. Entonces nos implica a que nuestro currículo no se cierre, a que solo vamos a atender estudiantes regulares, sino que debe estar presto para todos. Se me escapó la... No sé si le respondía al señor de a quien me hizo la pregunta. La que formuló, pues dice que sí, que está bien. Okay, otra gracias. pregunta interesante, nos han llegado varias preguntas acá, y tú que plantea aquí es descolonizar el currículo con la intención de que este currículo sirva para la vida y el desarrollo humanitario, social y tecnológico. Sí. Bueno, ahí colocaron dos tendencias. Una fue la de descolonizar la educación o el currículo, y el otro fue de la competencia para la vida. Vamos a hablar primero el de la descolonización de la educación o la descolonización de nuestro currículo. La producción de conocimiento de nuestra América Latina a veces se ve opacada. Uno encuentra y cree que en el foráneo, en el extranjero, en el europeo, en los del norte, está el conocimiento. Entonces terminamos replicando acciones, replicando conocimientos de estos centros, desconociendo nuestros conocimientos ancestrales, desconociendo los conocimientos de nuestros pueblos indígenas, desconociendo nuestra identidad. Así que terminamos enseñando una educación, a veces europea, a veces americana, pero nuestra educación latina hacia el empoderarnos de las costumbres indígenas, de las costumbres raizales, no lo estamos enfocando desde nuestro currículo. A eso me refiero con la descolonización del currículo. En relación a lo de la competencia, creo que lo mencioné en mi discurso. No ese enfoque por competencias a que debo llegar primero, sino ese enfoque importante de que competencia para la vida, lo que nos permita unirnos colectivamente hacia lo que nos sirve, no hacia un conocimiento estático. A eso me refiero sobre ese enfoque. Muy bien. Otra de las preguntas, perdón, otra de las preguntas aquí que nos llegan nos dice lo siguiente: doctor, ¿usted considera que en las universidades se deberá impartir las distintas tendencias curriculares, tips y sus complementos? Y sabiendo que estamos en un momento en el cual el campo laboral se ha vuelto tan complejo, competitivo. Escuché varios elementos que desde la universidad, cuando se refiere a la universidad, es a que la formación de educadores debe tener en cuenta las tendencias curriculares. Doctor, voy a repetirle porque lo otro parece una reflexión. Entonces, doctor, ¿usted considera que en las universidades se debería impartir las distintas tendencias curriculares, TIP y sus complementos?
que más bien son una reflexión. Si desde las universidades nos dan, cuando nos formamos como educadores, sí, nos ponen en perspectiva qué tendencias curriculares hay. Estas siete que le he presentado, pues es basado en, primero, como lo planteé, en otros autores y también tratando de responder a lo que nuestro momento histórico amerita. Entonces, yo pensaría que bajo ese contexto, sí, resulta imprescindible que desde las universidades se esté haciendo esta reflexión también. Otra pregunta para usted. ¿Existe entre las tendencias curriculares actuales la de reescribir la historia, la de hacer que los agresores son los salvadores? Bueno, esta dice quien en la historia a menudo es quien la ha ganado las batallas. En esta lucha, pues, más que todo por nuestros derechos y las libertades, se han escrito muchas cosas. Así que hay que escuchar las distintas perspectivas y esto lo podemos hacer por medio de la investigación y también incentivar a que desde las escuelas, ya pues, aquí me han puesto un poco en el contexto universitario, acercarnos a otras realidades de nuestros pueblos indígenas, de nuestro barriado, del barrio, que son realidades distintas a lo que a nivel macro mundial se plantea. Ya las últimas dos preguntas para usted. De acuerdo a su investigación, ¿qué se puede señalar sobre la metodología de aprendizaje y el uso de espacios virtuales? El uso de espacios virtuales. Yo soy fiel, bueno, basado en lo que he estudiado, soy creyente que los espacios virtuales son muy propicios, muy necesarios. Ejemplo de ello, lo que estamos hoy haciendo aquí, reflexionando junto con ustedes. Ejemplo, haberme vinculado con una universidad de su país por medios virtuales. Pero necesita un andamiaje atrás y el andamiaje es hacia unas competencias que tiene que interiorizarla nosotros los que estudiamos utilizando todos estos espacios virtuales. Debe haber un autocompromiso. Debemos ser autodidactas. Debemos ser muy comprometidos. Porque cuando estudiamos estos espacios virtuales, ejemplo de ello, ustedes están allá acompañados. Yo me encuentro en esta sala solo. Y el face to face, la cercanía con el otro, la reflexión con el otro, verte a los ojos, esa reflexión es lo que jamás podemos conseguir en estos espacios virtuales si no nos los da el cara a cara, no nos los da estar allá con ustedes. Pero estos escenarios nos propician otras oportunidades y creo que son valiosas y debemos aprovecharlas. Bueno, finalizando esta actividad, tenemos que agradecerte por tu maravillosa exposición, porque nos has resuelto una serie de preguntas aquí en el auditorio que nos parece muy interesante en esa perspectiva, digamos, investigativa que tienes en este preciso momento en que estás realizando una investigación de tipo doctoral y que te ayudará precisamente a ese mejoramiento, a ese acercamiento de representación social que vas a hacer en tu investigación. Me parece excelente. Te queremos dar las gracias a nombre del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación. Muchísimas gracias y... Gracias a ustedes.